y es allí donde al pedirle la documentación lo notan un tanto nervioso, un tanto extraño, le piden su documento y allí identifican que era documentación falsa. No tenía igual pedido de captura por parte de Interpol, esto hay que aclararlo. Vamos a ver... una cronología de los hechos de lo que pasó con Maguila en el clan Pucho. Fue detenido en el 85. Solamente a él le dieron, lo juzgaban por el secuestro de la mujer. Sí, de la única mujer allí que secuestró el clan Pucho, que logró sobrevivir, la única sobreviviente. Lo detuvieron en el 85. Nélida Bolini de Prado. Bolini de Prado, ahí está. En el 88 lo liberan, porque pasó más de 2 años detenido, sin proceso, sin condena, entonces queda en libertad. Luego va a ser condenado en el año 98 a 13 años de prisión. ¿Qué sucedió? Ya no lo encontraron por ningún lado. Claro. Databa que estaba por Nueva Zelanda, se había ido del país. Sucede después que en el año, ahí lo condenan a 13 años de prisión, que nunca cumplió hasta el día de hoy. En el 2011 se presentan diciendo que como había ya pasado el lapso, el tiempo de la condena que le habían dado, que expirara esa condena con respecto a él. Y en consecuencia, allí es como que queda sin cumplir la condena, y si es así, la legislación argentina es una locura, porque en definitiva se le da por cumplida la condena a alguien que estuvo prófugo. Claro. Y sin embargo ya pasaron los 13 años, bueno señor, ahora usted ya queda libre. Hay que ver si esto es así. Antonio César Barrios es abogado penalista, esta comunicación telefónica con nosotros para ayudarnos a entender, si se quiere, Antonio, esta injusticia, podemos decirlo así. Buen día. Sí, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias, Agustina. Sí, estaba escuchando la descripción que hacía Claudio y es tal cual, es exacta. Lamentablemente la justicia argentina prevé en estos casos la prescripción de la pena, ¿no? Y es el caso de este señor, ¿no? De Daniel Pucho. Claro. Cumplido el máximo de la pena, lo que corresponde hacer es ordenar, decretar la prescripción, ¿no?, de la misma. Y eso es lo que hizo en su momento el doctor Cubas, que está a cargo del juzgado de instrucción número 48. Claro, en el año 2011 fue eso. En el 2011, exactamente. Es un proceso casi automático. Le soy honesto, la tendencia actual es a incrementar los plazos prescriptivos, un poco por la situación de longevidad que se está dando en la población, ¿no es cierto? Y también hay varias tendencias a terminar con este tipo de injusticia, ¿no? Fíjese lo que pasa con los crímenes de lesa humanidad, que en su momento se pretendía aplicar la prescripción de las penas, y los mismos se declararon imprescriptibles, ¿no? Este es un caso, ¿no? Un caso interesante, ¿no? Sin duda. Sí, yo digo, ya es aberrante que en la legislación argentina estuviera vigente este hecho de que alguien que es condenado a 13 años, a 15, a 20, lo que fuera, y una vez pasado el plazo, aunque estuviera prófugo, le dicen, señor, usted está bien, vivió en el Caribe toda su vida, pero pasaron los 13 años, ahora queda la condena, ha expirado. Es una aberración eso. Coincido con usted, Claudio. El tema es que el derecho se basa en un principio, ¿no? Aunque la ley sea dura, la ley es la ley y hay que cumplirla, ¿no? Sí. Y bueno, y también nosotros en el derecho penal tenemos los principios de retroactividad de la ley penal, o sea que no se podría crear una ley nueva que contemple estos casos y reeditar este proceso, ¿se entiende? Ahora, ¿no hay ningún recurso que puedan presentar las defensas de las víctimas en este caso para tratar de evitar esa prescripción? Lamentablemente no, y se lo digo, nosotros en el estudio tenemos como cliente aparte la familia Ulet, que ha sufrido este calvario, y lo cierto es que la ley es bastante clara al respecto. Ahora, fíjese usted que en el caso concreto, según lo que usted relata, el señor es detenido por la tenencia de un documento de identidad apócrifo, ¿no? Bueno, la ley brasileña es bastante dura con estos hechos. Incluso lo hemos visto en algunas oportunidades con argentinos que han viajado a Brasil y tenían moneda falsa,
y que han tenido realmente problemas, ¿no? La ley brasileña es muy, muy severa en cuanto a estos temas. Y en este caso, Antonio, documento falso. Creo que ahora está con prisión preventiva, detenido, y le han dado un plazo de 60 días para que regularice su situación con el documento. Y yo no sé si se la van a prorrogar a la prisión preventiva, porque fíjese una cosa, la declaración de extinción de la pena se hace en el 2011. Sí. Y usted puede llegar a declarar reincidente a una persona si comete un hecho, ¿sí?, posterior, dentro de los 10 años. Con lo cual, este señor podría ser declarado reincidente y aparte tiene peligro de fuga, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que la pena en Brasil, si no me equivoco, es de 1 a 4 años, ¿sí? Es de 1 a 4 años por este hecho. Por el documento falsificado, digamos. Por el documento falsificado. Y no han pasado 10 años desde que le decretaron que la expiración de la condena. Exacto, ¿vio? Pero como son las cosas a veces en la vida, uno no paga por unas cosas pero termina pagando por otras. Sí. Y bueno, esta es la situación por lo menos que vemos nosotros, ¿no? En concreto, porque era la pregunta que nos hacíamos todos, si la familia o podían reabrir la causa y presentar algún tipo de recurso, pero usted nos está diciendo que eso la ley no lo permite hoy en día. Desde nuestra perspectiva no, Realmente siendo un delito común y teniendo un fallo ya donde se ha decretado la prescripción de la pena, sí, reeditarlo sería aplicar una pena nuevamente, ¿se entiende? Entonces claro, no es posible por el sistema penal argentino y el sistema penal de prácticamente todos los ordenamientos en todo el mundo, ¿no? Esta sería la cuestión. Lamentablemente no se puede. Sí, además no estamos hablando de un delito menor que uno por ahí lo entendería un poco más. Acá estamos hablando de secuestro, la integración de esa asociación ilícita y criminal como fue el Clan Pucho, que secuestró a 4 personas, asesinó a 3 y Bocini de Prado, que por esas cosas de la vida logró sobrevivir. Y con la participación directa para que se cometieran esos secuestros y esos asesinatos de esta persona que, como estuvo prófugo 13 años, la justicia le dice, bueno, está bien, señor, ya cumplió su condena, aunque haya estado de vacaciones durante los 13 años. Terrible, realmente. Claudio, es un delito repugnante, de eso no cabe la menor duda. No es el delito común que realiza cualquier delincuente. Es más, este tipo de hechos es juzgado por la justicia federal. Tenga en cuenta una cosa, que no es menor. Quizás hoy con otra perspectiva podemos ver algunos detalles. Esta organización, este clan, esta organización delictiva, tenía fuertes bases en organizaciones paramilitares, ¿no es cierto? Y actuaban de una manera a cara descubierta, ¿no? O sea, esto fue lo que pasó en los años 80, Actuaban a cara descubierta porque el destino de asesinato de las víctimas ya estaba predeterminado. Absolutamente. O sea, el secuestro era un instrumento y finalmente las víctimas terminaban asesinadas. Lo único que conservaban la vida hasta que cobraban el rescate. Sí. Es más, en el caso de Bocini de Prado, sí, es de casualidad y gracias a la investigación policial que terminan desbaratando la banda y salvándole la vida a la señora. Si no, la señora hubiese tenido el mismo destino que Manuquian y que Aulet, por supuesto. No tenga la menor duda. Bien. No tengo la menor duda. Sí. Antonio César Barrios, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Claudio. Gracias. Agustina. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Bien, vamos a escuchar ahora a Guillermo Manoukian, que es hermano de Ricardo, la primera víctima del clan y que por supuesto estimo cada vez que reciben este tipo de noticias reviven el dolor. En el caso de Ricardo fue capturado, secuestrado y asesinado a pesar de que la familia Manoukian había pagado allí el rescate. Rafa Palavecino está allí con Guillermo. Rafa, Guillermo, buen día. Claudio, ¿qué tal? Buen día. Bueno,
Las crónicas relatan que la familia esperaba que lo devolvieran con vida. A Ricardo lamentablemente lo asesinaron en un descampado de Benavides. Ayer una noticia revivió justamente toda esta historia de lo que es el clan Puccio, porque Maguila Arquímedes Puccio, Daniel Arquímedes Puccio, uno de los hijos, uno de los más enigmáticos, fue apresado a 100 kilómetros de San Pablo, en Brasil, con un documento falso. Este hombre ya está a disposición de la justicia y justamente le vamos a preguntar a Guillermo Manukyan cómo recibió esta información, cómo recibió esta noticia. Buenos días. La recibí a través de los medios. Me empezaron a llamar ustedes que, bueno, había pasado esto, que lo habían agarrado en Brasil. Y nada, a partir de ahí empecé a preguntar un poco más y, bueno, era cierto que lo agarraron con un documento falso, con dinero en el bolsillo, que eso, bueno, es menor. Pero lo que llama poderosamente la atención, por lo menos para mí, es que si para la justicia argentina ya había estado prescripta la causa, ¿por qué tenía que entrar a Brasil con un documento falso? Evidentemente eso es lo que debería ahora investigar la justicia argentina. Aparte de, bueno, reactivar otra vez la condena de él por el asesinato de mi hermano o por la condena que tiene que cumplir por el secuestro de Bollini. Cuando escuchás una noticia, ¿sentís que se revive un poco el dolor de aquella época? Sí, sin duda. Más allá que es una cicatriz que nunca se termina de curar, porque es una herida muy grande y una marca muy pesada la que llevamos todos en mi familia y el resto de la familia víctimas de ellos. Sí, es algo que uno siempre está esperando que se termine, pero bueno, sabemos cómo funciona la justicia argentina y cómo es todo acá y sabemos que permanentemente en algún momento esto se vuelve a reabrir. Bueno, esta es otra oportunidad. Guillermo, Claudio Rigoli, Agustina Scioli en piso. Guillermo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Claudio Rigoli, Agustina. ¿Qué tal, Claudio? Bien y mal, porque esta andan? noticia la verdad que a uno lo llena de indignación y de bronca y se pregunta cómo puede ser que haya una legislación. De todos los abogados penalistas que hemos consultado dicen que lamentablemente no se puede hacer nada y que la condena está prescripta. Solo puede ser acusado por una reincidencia porque no debe cometer delitos desde el año 2011 que decretaron allí que había expirado la condena. 10 años después no puede cometer ningún delito si no es considerado reincidente. Solamente por ahí podrá recibir alguna condena por esa documentación falsa, ese documento falso que presentó allá en Brasil. No sé si vos por allí tenés alguna otra información con respecto a lo que se puede hacer o reactivar allí para que cumpla la condena de 13 años, Daniel Arquímedes Puccio. Mira, Claudio, vos sabés, ya lo vengo repitiendo desde el cansancio, no desde hoy, ayer, sino desde siempre, cómo funciona la justicia argentina, y sabemos que acá, así como podés entrar y salir por una puerta de una cárcel, si un juez quiere puede tomar y hacer y buscar los métodos como para volver a detenerlo. Creo que en el caso de él no es menor el haber entrado con un documento falso a Brasil y, como bien decís vos, es una persona que estaría cometiendo una reincidencia. En el caso de Fernández Laborde, que fue el que mató a mi hermano, él tenía cumplida la condena, lo dejaron en libertad y al poco tiempo empezó a hacer fraudes con cheques y estafas y hace bastante tiempo está detenido en el penal de Devoto, ahora en un hospital, tengo entendido, porque tuvo un ACV, pero reincidió y lo volvieron a detener. O sea que yo creo que acá la justicia argentina, el Ministerio de Justicia, el juez que interviene, debería solicitar la extradición, que este personaje venga acá y explique por qué entró a Brasil con un documento falso y hacer qué. Porque como turista, un personaje como este, un delincuente de esta magnitud, no creo que haya ingresado. Estamos hablando de alguien que entró por una frontera bastante complicada, como todos sabemos, que es la triple frontera, a través de un ómnibus y con un documento falso. Bueno, al menos que venga acá y explique qué fue a hacer. Después veremos qué determina la justicia y si tiene o no que cumplir la condena. Él lo que tiene prescripto es no tiene prescrita la condena, o sea que habría que ver si la condena no la debería cumplir. Yo no soy especialista, no soy abogado, no puedo opinar finito, pero bueno, creo que hay bastantes argumentos como para que por lo menos venga acá y explique qué estaba haciendo en Brasil con un documento falso. Sí, indudablemente porque tiene que haber salido de Argentina para cruzar a Brasil. Y además, ¿cómo es que pasó? Si es que pasó por la frontera argentina, salir del país,
con un documento, si es Claro. que tenía el documento brasileño falso, o al salir de Argentina presentó otro documento, ¿no? Claro. Claro, de arranque que explique cómo cruzó la frontera, cómo salió de Argentina y cómo ingresó en Brasil. Si ingresó por un río, si ingresó, salió bien y ingresó con el documento de él, o si todo eso lo hizo con el documento trucho que le encontraron en su poder. Porque no solamente tenía el documento trucho, sino que a su vez tenía su pasaporte. Entonces, si tenía su pasaporte y su pasaporte estaba vigente, ¿para qué usa un documento falso? Bueno, vuelvo, no es menor todo eso y me parece que debería dar explicaciones. No estamos hablando de un delincuente común o una carmelita descalza, estamos hablando de uno de los integrantes de una banda de las más peligrosas que hubo en Argentina. No nos olvidemos que mataron, aparte de mi hermano, 2 personas más y la señora Bollini de Prado no tenía un final feliz, seguramente ella tampoco. Ahora, Guillermo, y más todos los secuestros que cometieron, ¿sí? La última noticia que habían tenido de la familia, si mal no recuerdo, fue en el año 2016, cuando se instalaron allí en el barrio de San Telmo, ¿es así? Es así, sí. Él después de que le dieron esa libertad, digamos libertad condicional, él se escapó y se fue a Nueva Zelanda y estuvo ahí escondido junto con el hermano menor. El hermano menor hace muchos años que se fue a vivir allá, antes que cuando vio que el padre iba a empezar a hacer este negocio de la industria sin chimeneas, fue el primero que se fue. El resto se quedó, tanto Alejandro como las hermanas y como Maguila, y fueron un brazo que operó dentro de la organización muy importante, Maguila. No se olviden que él manejaba el vehículo en donde, en el caso de mi hermano, el caso de mi hermano está comprobado que Maguila lo pasan al auto de ellos y Maguila lo lleva manejando hasta su casa y aparte lo asiste dentro de la casa junto con el resto de la familia. Ellos vivían con los secuestrados dentro de su casa, ¿no? Sí, además lo terrible de todo eso, porque algunos destacaban, ¿no?, que hasta actuaban a cara descubierta. Y lo que yo rescataba de eso, actuaban a cara descubierta porque la sentencia de muerte, el asesinato de esa víctima ya estaba predeterminado, lamentablemente, Guillermo. El primer día. El primer día. Sí. Por eso un dolor inmenso que tengo yo es cuando me pongo en la piel de mi hermano, saber que él estuvo en una bañera, atado de pies y manos, encapuchado, con todo el resto de la familia viviendo alrededor, sabiendo que él, a partir de ese momento, del primer momento, su condena a muerte ya estaba escrita. Y de hecho, cuando lo llevan al descampado, que Arquímedes dice que lo tienen que matar, a él y a Fernández Laborde y a Alejandro, le dice que cada uno tiene que pegar un tiro. Fernández Laborde se oponía y no quería porque decía que mi hermano se había comportado bien y nosotros habíamos cumplido con el pago y que lo mejor era soltarlo. Bueno, y Arquímedes le dijo, vos sabés cómo es esto, nosotros los tenemos que matar sí o sí, así que vos sos el primero que tiene que pegarle el primer tiro. Y bueno, así terminaron con la vida de mi hermano, de 3 tiros en la cabeza, y luego tirándolo en un río con la máquina de escribir y el arma, y al otro día lo encontraron muerto. Terrible. Así que bueno, esperemos que la justicia, Claudia, Agustina, esperemos que la justicia actúe en consecuencia y no nos haga seguir padeciendo nosotros las víctimas de esto, esta historia y el miedo que volvemos a tener sabiendo que un delincuente de esta magnitud está en libertad. Ellos nunca más se acercaron a ustedes, ¿no? ¿Ustedes recibieron algún tipo de amenaza, tuvieron algún tipo de contacto? No, yo siempre sufrí amenazas de parte del padre cuando a través de los medios y a través de información que iba teniendo, cuando le daban libertades condicionales o salidas transitorias, tanto al padre como a Alejandro, que eran totalmente arbitrarias y que no se le podían dar. Bueno, yo a través de ustedes, de los medios que siempre me acompañaron, lograba volver a que lo detuvieran. Y el padre reiteradas veces me amenazó diciendo que no sabía con quién me estaba metiendo. Bueno, a mí nunca me preocupó eso, ni me interesó. Yo lo único que quería que estuvieran detenidos y que cumplieran con la condena que la justicia le había dado. Y esa sensación constante y latente y por momentos que sale a flor de piel de injusticia que sienten los familiares de las víctimas del clan Pucho, ¿no? Sí, es así, permanentemente. Son 30 y pico de años que vivís en estado de esa sensación de injusticia. Pero bueno, y no solamente con lo que nos pasó a nosotros, lo ves a diario con la cantidad de
de situaciones que ves similares a la nuestra. Lo que pasa que el caso de mi hermano, esto fue tan resonante por cómo se dieron los hechos, pero lo vemos a diario en la cantidad de delincuentes que tenemos libres y gente que hoy está sin condena detenida y que en el poco tiempo lo vuelven a largar. Bueno, lo tenemos dentro de la política, lo tenemos dentro de la justicia y lo tenemos dentro de los empresarios, ¿no? Que estamos viendo permanentemente que todos delinquen y las cosas quedan sin llegar a ningún lado. Así que esperemos que esto cambie alguna vez. Esperemos que así sea, Guillermo. Muchísimas gracias por este contacto y hasta cualquier momento. A vos, gracias, Claudio, que sigas bien. Muy amable por la nota. Hasta luego.